7, ¿sí? Cada arteriola va a tener un radio, perdón, de 15 micrómetros. Y esto sigue y 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 sigue. Hasta que llegamos a los capilares. Cuando llegamos a los capilares, ya tenemos una proporción de 4 por 10 a la 10. ¿Ok? 4 por 10 a la 10. Y disminuye el radio también, ¿va? Hablamos de que 15 micrómetros, con cada ramificación va disminuyendo su radio. Entonces, pasamos a 3 micrómetros, ¿ok? Eventualmente eso pasa también con los vasos postcapilares. Las vénulas postcapilares se vuelven a unir en venas, etcétera, hasta que llegamos a la vena cava, que tiene un volumen de 1.38 centímetros. Digo, un radio de 1.38 centímetros aproximadamente. Bien, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien tiene dudas? ¿Vamos bien? ¿Repetimos algún concepto? ¿No? Lo de bomba pulmonar. Ok, sí, claro. Bien, 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 bien. Bien, bomba pulmonar. Cuando nosotros insuflamos, ¿sí? Metemos aire a nuestros pulmones, aumentamos nuestro volumen y disminuye la presión. Eso tiene un nombre, es la ley de Boyle, ¿ok? Solo demuestra las arterias descienden en diámetro y las venas ascienden, ¿no? Exactamente, porque se vuelven a unir, ¿sí? Se vuelven a anastomosar todas, van fluyendo otra vez para ser una. Volviendo a la parte de la bomba pulmonar, ¿ok? Cuando nosotros insuflamos, aumentamos nuestro volumen, pero disminuye la presión. Entonces también va a disminuir la presión de todo aquello que se encuentre dentro de nuestro pecho, ¿sí? Específicamente, la vena cava superior. Entonces, cuando disminuye la presión de nuestra vena cava superior, ¿sí? Es como si hiciera así. Entonces, succiona la sangre que está en las venas de nuestros miembros superiores y de nuestra cabeza, ¿ok? No de forma drástica, pero sí notable. Entonces, esa succión hace que nuestra vena cava superior tenga más sangre, ¿va? Tenga más volumen de sangre. Por lo tanto, le llega más sangre a nuestro corazón. Si le llega más sangre a nuestro corazón, aumenta por el mecanismo de la precarga, aumenta también nuestro volumen sistólico, es decir, aumenta la sangre que va a salir. ¿Quedó un poquito mejor? Ok, no hay de qué, Michelle. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Podría repetir lo de la ley de Frank Starling? El asunto de la precarga, ¿ok? Recuerden que cuando se distienden las fibras musculares, ¿sí? Normalmente, bueno, las fibras musculares vamos a tener filamentos de miosina, filamentos de actina, ¿no? Entonces, habéis contado que entre más se ramifica, aumenta el volumen. No, ahorita vamos a ese punto. Filamentos de miosina y filamentos de actina, ¿ok? ¿Cuándo vamos a tener una mejor contracción? Cuando nuestros filamentos de actina están superpuestos así, cuando se aprovechan así, o cuando ni siquiera se alcanzan. Lo ideal es que haya una superposición adecuada en la cual se puedan aprovechar todos estos filamentos, lo cual se consigue estirando nuestro músculo. Cuando estiramos nuestro músculo, ¿sí? Todos los filamentos de miosina y de actina son aprovechables y pueden establecer puentes cruzados con mayor número, entonces esto genera una mayor fuerza, ¿va? Sucintamente, si aumentamos nuestro volumen de precarga, nuestro corazón, nuestro ventrículo se va a distender, entonces se van a aprovechar estos puentes cruzados, va a generar una mayor fuerza y va a generar esto un mayor volumen sistólico, una mayor cantidad de sangre que es eyectada por cada latido. ¿Quedó mejor? ¿No? A ver, ok. Bueno, si no, me avisan. Comentado que entre más se ramifica, aumenta el volumen. No.
Entre más se ramifica, ¿sí? Disminuye su radio, pero aumenta el número de vasos que tenemos a ese nivel. Por ejemplo, en este caso, que se ramifica la aorta, ¿sí? Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Se ramifica. Entonces, en el siguiente nivel de arterias, ¿no? De mediano calibre, pues vamos a tener más por número, ¿ok? Y estas también se van a ramificar. Entonces, cuando lleguemos a las arteriolas, claro que vamos a tener un mayor número, mucho mayor número, ¿no? Que si los comparamos con la arteria. Aquí estamos hablando de 20 millones, básicamente, en las arteriolas, en comparación hacia las arterias, que es una, ¿no? Y esto nos da lugar a hablar del área transversal total. Ustedes recordarán que para sacar el área de un círculo, ¿no? Pues lo que hacemos es multiplicar pi, ¿no? Por el radio al cuadrado. Muy sencillo. Pero ¿cómo calculamos el área transversal total? Pues sencillamente vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado, que es lo que nos daría lo de por ejemplo, de una arteriola, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el número de vasos a ese nivel. Entonces, lo expresamos así. N por pi por radio al cuadrado. De manera que nuestra área transversal total, o sea, el área que ocupa ese nivel, si los fuéramos sumando, va a ir cambiando también según el nivel que nos encontremos. En el caso de la arteria aorta, ¿sí? Vamos a tener un área de 4 centímetros cuadrados. Cuando pasemos a las arteriolas, hablaremos de 141 centímetros cuadrados. Los capilares son muchos más. Entonces, serán 11.309 centímetros cuadrados. Pero recuerden que solo está abierto un cuarto de estos capilares. Entonces, esta es la cifra real, ¿no? De un estado basal. 2.827 centímetros cuadrados, que sigue siendo bastante, ¿ok? De hecho, a nivel capilar, según donde lo lean, hay algunos autores que discuten al respecto, pero a nivel capilar es donde se encuentra la mayor área de sección transversal, ¿ok? Entonces, pasemos a lo siguiente. Bien, nuestra circulación va a estar altamente regulada. Ya hablamos de que todos nuestros tejidos tienen que recibir nutrientes. Si no les llegan los nutrientes, se van a morir. Entonces, cada tejido va a tener una regulación local. Bien. Y existen muchos mecanismos. Algunos los vamos a tocar ahorita y otros los tocarán en la asesoría de regulación cardiovascular. Ahorita vamos a tocar algunos. Por ejemplo, es la llamada regulación miógena. ¿Ok? ¿Qué pasa? Dentro de nuestro vaso, ¿sí? Se detecta un aumento de la presión, ¿sí? Entonces, esa presión, pues nos va a distender a nuestro vaso, ¿no? Y esto va a afectar ¿a quién? A las células de músculo liso. Esto es una célula de músculo liso vascular. Ok. Y esto, ¿sí? Nos va a abrir a nuestros canales sensibles. Ay, se cambió. Nos va a abrir a nuestros canales sensibles a estímulos mecánicos, ¿va? Sensibles a distensión. Entonces, estos canales dicen, ay, nos estamos estirando, y en esa apertura que hacen, pasan muchísimos iones, ¿no? Se dice que son catiónicos no selectivos, es decir, dejan pasar sodio, dejan pasar potasio. ¿Esto qué deriva? Que nuestra célula de músculo liso se va a despolarizar. Tenemos aquí a un ladito a nuestros fieles canales de voltaje, calcio, voltaje dependientes, ¿va? Estos van a dejar que entre el calcio va a formar un complejo con la calmodulina, ¿bien? Complejo calcio-calmodulina, y esto nos va a activar
a la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Que si ustedes recordarán, esta va a fosforilar a la cadena ligera, ¿sí?, reguladora de la miosina, lo cual nos va a proveer contracción, ¿va? Al estimular la contracción, disminuye, ¿sí?, el diámetro de nuestro vaso. Ese es un mecanismo, ¿va? Para cuando está detectando, pues bueno, para cuando tiene que establecer un flujo adecuado a nuestro órgano, ¿ok? Ahora, otra forma de regularlo es a través de sustancias que van a interactuar con los receptores de nuestras células de músculo liso, ¿ok? ¿Cómo qué sustancias? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de la endotelina, que esa casi siempre se las preguntan, la arginina vasopresina, también llamada hormona antidiurética, ¿no? O de la angiotensina 2. Cada una se va a unir a su receptor específico. En el caso de la angiotensina 2, hablaremos de los receptores AT1, ¿ok? Arginina vasopresina, los receptores AB1, me parece, ¿sí? Y, bueno, consecuentemente, habrá muchas más sustancias, ¿sí? Estas tres que tienen en común, que su receptor va a ser una proteína GQ, ¿ok? ¿Cuáles son las virtudes de las proteínas GQ? Que al final de su cascada, ¿sí?, van a producir un aumento de la concentración intracelular de inositol trifosfato. Este va a interactuar con el retículo sarcoplásmico, ¿vale? Y nos va a estimular la liberación de calcio. El calcio, a su vez, se va a unir con la calcio-calmodulina. Se va a unir con la calmodulina, ¿ok? Y esto nos va a activar a la quinasa de la cadena ligera de la miosina y va a generar un mecanismo similar al anterior, aumentando, ¿sí?, el tono de nuestros vasos. Otro mecanismo, ¿sí?, aquí se los pongo, es la secreción de acetilcolina hacia nuestros receptores muscarínicos tipo M3, ¿ok? Esto va a generar exactamente lo mismo, ¿no? Aumento de la concentración intracelular de inositol trifosfato, que genera liberación de calcio, que hace un complejo con la calmodulina, etcétera, etcétera. Pero aquí la diferencia es que este complejo calcio-calmodulina nos va a ir a activar a la sintasa de óxido nítrico, ¿ok? A manera de aporte cultural, recuerden que la sintasa de óxido nítrico, ¿sí?, vamos a tener tres subtipos. Aquí la que nos va a interesar es la tipo endotelial, porque estamos hablando del endotelio, ¿ok? Entonces, producimos óxido nítrico, ¿ok? El óxido nítrico va a difundir a través del espacio intersticial y va a llegar a nuestra célula de músculo liso. Ya en nuestra célula de músculo liso va a interactuar con la guanilato ciclasa, ¿ok? La va a activar, va a llegar a decirle, ponte las pilas, hay que sacar este trabajo, ¿ok? Y va a producir GMP cíclico. Aquí un error de dedo, discúlpenme, era GMP, no GTP, GMP cíclico. Este GMP cíclico nos va a activar, a su vez, a la proteína quinasa G. Bien, la proteína quinasa G lo que hace en esencia es inhibir a la proteína quinasa de la cadena ligera de la miosina. ¿Ok? Es como si a un buleador lo presentan con otro buleador, ¿no? Inhibimos a través de una quinasa, otra quinasa. Entonces, al inhibir esto, ya no se genera esa fosforilación a nivel de la cadena ligera reguladora de la miosina. Entonces, ya no se puede generar esa contracción, se genera, al contrario, una relajación. ¿Vale? Entonces, es un mecanismo a través del cual se va a vasodilatar. Y casi siempre se los preguntan, ¿quién es el principal vasodilatador, ¿no? ¿Quién es el principal vasodilatador, ¿no? Sustancia vasodilatadora. Y pues lo regular es que respondan óxido nítrico. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, trauma? Confesión. ¿Cómo era la regulación miógena? Bien, nuestro vaso, ¿sí?,
Hablemos específicamente de las células de músculo liso vascular que se encuentran por aquí. Todas estas, ¿no? Van a tener una serie de canales mecanosensibles. Ya no se puede ver. Una serie de canales mecanosensibles, ¿sí? Estos canales mecanosensibles nos van a detectar cuando la célula se está distendiendo. ¿Por qué se va a distender? Por una mayor presión. Ahorita vamos a pasar a ese punto. Entonces, se están distendiendo y dice, oh, por Dios, me estoy distendiendo. Es momento de dejar pasar un montón de cationes, ¿no? Entonces, deja pasar sodio-potasio, ¿sí? Que son estas bolitas azules que ven representadas aquí. Ese ingreso de cationes, ese ingreso de cargas positivas, nos va a despolarizar a nuestra célula de músculo liso, ¿ok? Esta despolarización va a pasar a despertar a nuestro canal de calcio voltaje dependiente. Entonces, al activarse el canal de calcio voltaje dependiente, va a dejar pasar calcio, ¿no? Este calcio forma un complejo con la calmodulina, calcio-calmodulina, activan la quinasa de la cadena ligera de la miosina, que fosforila a la cadena ligera de la miosina, y esto produce este asunto de la contracción. Ok, ¿quedó mejor? Bueno, ¿sí? Ok, vale. Entonces, pasemos al tema propiamente, que es la hemodinámica. En sí, ¿qué es la hemodinámica? Pues va a ser el estudio, ¿sí?, del flujo de la sangre a través de todo el sistema circulatorio. Aquí lo que nos va a interesar es el flujo, ¿vale? Pero para hablar del flujo, tenemos que hablar también de qué lo determina. Y tenemos aquí a un viejo amigo, ¿sí?, que es la ley de Ohm. Cuando hablábamos de potencial de acción, de potencial de membrana, de conductibilidad, etcétera, hablamos de la ley de Ohm, ¿sí?, como ese gradiente de voltaje que va a estar determinado por la corriente y por la resistencia. Esto aparentemente no nos sirve, entonces lo vamos a expresar de otra manera. Para los líquidos ocupamos el corolario, que es un gradiente de presión, va a estar determinado por el flujo y la resistencia. ¿Ok? Si se dan cuenta, volvemos a tocar este asunto de contenedor y contenido. ¿Quién nos va a dar el flujo? La sangre, la sangre, ¿sí? ¿Y quién nos va a dar la resistencia? Los vasos, el contenedor. Bien, hablemos un poco de sus determinantes. Primero, establezcamos que nuestro flujo va a ser, en esencia, el gasto cardíaco. ¿Por qué? Disculpen el ruido de fondo, tengo un cotorro. ¿Por qué va a ser el gasto cardíaco? Porque nuestro flujo en sí mismo va a ser la cantidad de volumen que pasa, ese gradiente de volumen, por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen sistólico, la cantidad de sangre que sale de nuestro corazón por latido, y eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Entonces, ya tenemos los dos componentes, ¿no? ¿Cuánto volumen y cuánto de tiempo? ¿Cuánto se mueve de sangre por unidad de tiempo? En esencia, ¿vale? ¿Quedó clara esa parte o regresamos? Ok, asumo que sí. Bien, de nuevo, por favor. Bien, flujo, cantidad de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Podemos ver eso reflejado en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿qué es? Va a ser el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre. Este es, ay, perdón, soy pésimo dibujando, pero es la cantidad de sangre que va a salir de nuestro corazón cuando se contrae, es decir, en cada que hay un fenómeno de sístole, ¿sí? Va a ser la cantidad de sangre que sale, ¿no? Y ahora, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pues, ¿qué va a ser? Va a ser cuántas veces se contrae, las flechitas hacia adentro es
para simular que se está contrayendo. ¿Cuántas veces se contrae por minuto? ¿Ok? Entonces, el volumen sistólico nos dice cuánta sangre por cada latido. Y la frecuencia cardíaca, cuántas veces se contrae, o sea, cuántas veces late por unidad de tiempo. Si los unificamos, ¿sí? Nos da el gasto cardíaco, que es cuánta sangre va a salir del corazón por minuto. ¿Mejor? ¿O buscamos otra manera? Ok, mejor. Bien. Igual, si tienen duda con algún concepto, vayan anotándolo, ¿va? El siguiente punto va a ser la resistencia. Les decía que la resistencia va a estar dada principalmente por nuestros vasos. Sin embargo, también va a estar afectada por la composición de la sangre. Ahorita vamos a ver. De nuestros vasos, ¿qué nos va a interesar aquí? El diámetro y la localización. Ok, este es un preámbulo. Entonces, ya tenemos flujo y resistencia. Y la presión en sí mismo, ¿qué es presión? Es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área, ¿ok? Pero dentro de todo nuestro sistema cardiovascular, ¿de qué área estamos hablando? Bueno, aquí surge que hay tres tipos de presiones en nuestro sistema cardiovascular. ¡Oh, diablos! No solo es una, exacto, no solo es una. Son tres tipos. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que va a ser, depende de dónde se aplique esa fuerza, en qué área se aplique, ¿vale? Entonces vamos a tener primero la presión impulsora, es decir, la presión que nos va a impulsar el movimiento de sangre, ¿sí? Desde el extremo de un vaso hacia el otro extremo, en sentido longitudinal, ¿va? De hecho, aquí está representado. El segundo tipo va a ser la presión transmural, es decir, la presión que se ejerce desde dentro del vaso hacia la porción externa del vaso. ¿Ok? El tercer punto, la presión hidrostática. Esto viene dado por la gravedad. Vamos a hablar un poco al respecto de cada una. Hablamos primero de la presión impulsora, ¿sí? En esencia, para que la sangre se mueva de un lugar a otro, les venía diciendo desde el principio, para que todo en el universo se mueva de un lugar a otro, es a base de gradientes, de un lugar de más a un lugar de menos. Entonces, de esto salen dos cosas. Para que haya flujo, debemos tener un gradiente de presión, pero este gradiente debe ser positivo. Es decir, debe haber más de un lado que del otro, ¿ok? Porque un gradiente es una resta en esencia, ¿no? Entonces, si a este le restamos este que es más chiquito, pues todavía nos va a quedar algo. Pero no puede funcionar al revés. En ese caso, va a funcionar en otra dirección. Ok, retomamos. Un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Ok? En este caso, en el primer tubo, vemos que en el inicio son 100 milímetros de mercurio y al final son 75. La diferencia de estos dos, el gradiente de presión entre estos dos puntos, son 25 milímetros de mercurio. Ahora, suponiendo que alteráramos el flujo en ambos puntos, ¿sí? A un punto de 40 milímetros de mercurio en un inicio y al final de 15 milímetros de mercurio, nos daría igual un gradiente de 25 milímetros. ¿Ok? Si la resistencia, es decir, si el diámetro de nuestros vasos o su longitud no cambia, el flujo debería ser igual. ¿Por qué? Porque es un gradiente de presión igual. Bien, en nuestro corazón, en nuestro sistema cardiovascular, ¿de qué gradientes de presión impulsora hablamos? Pues de los 120 milímetros de mercurio que se generan durante la sístole del lado aórtico, ¿sí? Hacia los 2 milímetros de mercurio que se encuentran en la vena cava o ya hablando de la aurícula derecha, ¿ok? Vamos a hablar también de la presión arterial media. Esto viene de la mano. ¿Por qué? A la presión arterial media también se le conoce como presión de perfusión. ¿Por qué? Porque es el supuesto de
cuánta presión establece nuestro sistema cardiovascular para generar ese flujo a todos nuestros órganos. Bien, viene dado por esta fórmula, la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión diferencial. El valor en un individuo que sea 120/80, el valor de nuestra presión arterial media oscila entre 93 milímetros de mercurio, ¿sí? 95, más o menos, ¿ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo cool? ¿No cool? ¿Más o menos cool? Ok, todo bien. ¿Puedes repetir esto último? Sí. Bueno, nuestra presión impulsora, ¿sí? Nos va a generar nuestra presión arterial media, ¿vale? ¿Qué es la presión arterial media? La presión de perfusión de todos nuestros órganos. Bien, entonces, es la presión promedio, comillas, comillas, con la cual le llega la sangre a todos nuestros órganos para garantizar un buen flujo de sangre. Si esto disminuye, pues esos tejidos no tienen un correcto aporte de sangre, lo que deriva eventualmente en una necrosis, lo que deriva en muchas cosas muy feas, ¿no? Pero en esencia es eso. Y depende de la presión impulsora. ¿Bien? ¿Mejor? ¿No? Ok. Bien. Ahora, por las mismas propiedades de nuestros vasos, ¿sí? Tanto su ramificación, su número, su diámetro, ¿sí? Esta presión impulsora va a ir disminuyendo desde nuestro componente arterial, hablamos de principalmente arteria aorta, ¿sí? Que vean, oscila entre 120 milímetros de mercurio en la fase sistólica, 80 milímetros de mercurio en la fase diastólica, ¿ok? Y va a ir disminuyendo hasta que se produce un descenso dramático a nivel de los capilares. Bien, eventualmente por las mismas propiedades de nuestros vasos, que no tienen un tejido elástico tan grande, que no tienen un tejido fibroso tan grande, a nivel de las vénulas y de las venas, la presión continúa disminuyendo. ¿Ok? Vamos a abordar un poquito de estos temas más adelante. Hablemos de la presión hidrostática. Primero, analicemos qué pasa con una persona cuando se acuesta. ¿Ok? Suponiendo que una persona esté acostada, toda la sangre, ¿sí? Va a estar al mismo nivel. Perdonen mi dedo chueco, pero va a estar al mismo nivel, ¿ok? Entonces, ¿sí? Podemos comparar sencillamente los gradientes de presión entre nuestro corazón y los extremos de nuestro cuerpo, ¿ok? Acá iniciamos con una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio. No se azoten porque es 93 milímetros de mercurio, 93.5, dejémoslo ahorita en un término de 95, ¿vale? Nuestro sistema arterial, ¿sí? Por la misma fricción que establece la sangre con los vasos, por el cambio de los diámetros, etcétera, 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 ¿sí? Se gasta 5 milímetros de mercurio de esa presión, se los gasta en mandar la sangre a los pies y a la cabeza, ¿vale? Habíamos dicho que hay una caída brusca, ¿no? Brusca de la presión a nivel de los capilares. Entonces, a nivel de los capilares, baja muchísimo la presión, ¿va? Y nos topamos con que bajamos de 90 a 5 milímetros de mercurio. Un gradiente de presión de 85 milímetros, ¿ok? O sea, si hay flujo de un lado a otro. Entonces, estos 5 milímetros de mercurio, pues tienen que regresar, ¿no? Tiene que regresar la sangre de nuestros pies hacia nuestro corazón. Y hacer eso por la misma fricción de la sangre con los vasos, nos reduce 3 milímetros de mercurio. Lo voy a anotar por acá. ¿Ok? Y arriba habíamos dicho 5 milímetros. Bien. Ok. Y lo mismo pasa del corazón a la cabeza, ¿no? Esto es muy sencillo.
Pero ¿qué pasa cuando una persona se levanta? En esencia, nuestra sangre son un montón de columnas de agua superpuestas una sobre la otra. Como si pusiéramos un vaso sobre otro brazo, sobre otro vaso, sobre otro vaso, y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Sí? ¿Y esto qué importancia tiene? Porque la gravedad nos va a afectar, en este caso, las columnas de agua. ¿Sí? La gravedad va a ejercer su fuerza sobre este vaso, sobre este también. Entonces, ¿qué presión o cuál de los tres vasos va a tener una mayor presión? Pues el que está hasta abajo, porque está cargando el de arriba y el que está arriba y el que está arriba y el que está arriba. ¿Vamos bien con esa parte, chicos? No los hice bolas. Nos regresamos. Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, tengan muy en cuenta esto. ¿De dónde a dónde ejerce? No entendí lo de hidrostático. Pues todavía no terminamos. De hecho, es como que la explicación previa a este asunto. ¿De dónde a dónde va a ejercer la fuerza de gravedad? ¿Sí? La atracción de estas columnas. Pues de arriba hacia abajo. Digo, esto ya lo saben. ¿Por qué se los repito? Para que lo tengan en mente ahorita. Resulta que nuestra sangre, ¿sí? Va a tener una presión de 95 milímetros de mercurio a nivel del corazón. ¿Ok? Hablábamos de que para moverla, nuestro sistema cardiovascular, por la resistencia, se come 5 milímetros de mercurio. Entonces eso nos va a restar, o sea, cuando estamos acostados la diferencia de presiones es muy poca, ¿no? Acá es 90 milímetros de mercurio y el nivel de... Ahí escribió MSI, bueno, ahorita pasamos, retomamos esa parte. Bueno, mejor regresamos una vez. Cuando una persona está acostada, ¿ok? Todas las columnas de agua están al mismo nivel. Toda nuestra sangre está al mismo nivel. ¿Va? Entonces, ¿qué nos produce las diferencias de presión entre el corazón y el extremo de nuestro cuerpo? La resistencia de nuestros vasos. ¿Ok? En enviar esta sangre, ¿no? Esta sangre desde el corazón hasta nuestros extremos, ¿sí? La misma resistencia le va a restar 5 milímetros de mercurio al lado arterial. ¿Ok? Eso es del lado arterial. Ahí pónganle un pin. ¿Ok? Ya habíamos dicho que a nivel de los capilares hay una disminución dramática de la presión. ¿Por qué? Igual lo vamos a discutir. Pero hay una disminución dramática de la presión. ¿Ok? Tanto que bajamos hasta 5 milímetros de mercurio. Entonces, del lado venoso de nuestros extremos del cuerpo, estando acostados, vamos a hablar de 5 milímetros de mercurio. ¿Ok? En mandar esa sangre de regreso de los extremos de nuestro cuerpo hacia nuestro corazón, la resistencia nos va a quitar 3 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso, ¿vamos bien? Sí, sí, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se pone de pie? Bueno, las columnas de agua que estuvieran superpuestas entre sí, digo superpuestas, que estuvieran al mismo nivel entre sí, se van a poner una encima de la otra. ¿Ok? A manera, para que no se hagan bolas, muchos libros los manejan los centímetros de agua, otros lo manejan en milímetros de mercurio. Pero tengan en cuenta que un centímetro de agua es lo mismo que 0.74 milímetros de mercurio. ¿Ok? Por eso se los pongo ahí, no lo olviden. Nuestra sangre va a funcionar como estas columnas de agua. ¿Ok? Entonces, una columna de agua que esté hasta arriba va a ejercer presión sobre la que esté abajo y estas dos sumadas van a ejercer presión sobre la que esté abajo. Por eso mismo, cabría destacar que la presión a la altura de nuestros pies va a ser mucho mayor que la presión que esté a la altura de la cabeza.
¿Por qué? Porque la columna de agua que está a la altura de nuestros pies va a cargar como tal a la columna de agua de aquí, 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 hasta la cabeza. ¿Ok? Ahora, les decía que en qué sentido ejerce la gravedad la atracción. Pues de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es el vector de fuerza de la gravedad. Hacia ese lugar va a atraer las columnas de agua. Bien. Les mencionaba que partimos de una presión arterial media, ¿no? 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Y para mandar la sangre de nuestro corazón a nuestra cabeza, recordemos, restarle estos 5 milímetros de mercurio. Vamos a anotarlo por aquí. 95 menos 5, ¿ok? Y ahora vamos a convertir la altura de este individuo de 1,80, caucásico, barbado, no fuma, no toma, hace ejercicio todos los días, va a consulta una vez a la semana, etcétera, 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 etcétera. Que tenga su corazón a una altura de 1,30, ¿no? Entonces, el resto de su corazón hacia la punta de su cabeza nos quedan 50 centímetros, ¿va? Eso convertido a milímetros de mercurio vendrían siendo 37 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido quedamos que ejerce la fuerza la gravedad? Hacia abajo. Entonces, esas columnas de agua van a ir en sentido contrario del flujo de nuestra sangre, ¿ok? Entonces, a esos 95 milímetros de mercurio le vamos a restar 37 y 45 son 42. A esos 95 les vamos a restar 42 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y eso nos da lugar a estos 53 milímetros de mercurio que encontraríamos a nivel de la cabeza. Volvemos a tener un descenso de la presión brusco, ¿no? Desde el medio ahí se me fue, desde el medio arterial hacia el medio venoso, ¿ok? Porque pasan por los capilares. Y nos queda del lado venoso una presión de menos 32 milímetros de mercurio. Observen que el gradiente de presión es el mismo, 85, ¿ok? Pero de este lado nos va a quedar un menos 32, ¿ok? Estos menos 32 milímetros de mercurio, la sangre, pues tiene que regresar al corazón, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero, recordemos, ¿cuánto se consume de sangre, ¿sí? De mandar la sangre de un lado, de un extremo venoso hacia el corazón. 3 milímetros de mercurio, ¿ok? Y esos 3 milímetros de mercurio, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta también la presión que ejercen nuestros vasos. Digo, la presión que ejercen nuestras columnas de agua, ¿ok? Volvemos a tomar los 37 milímetros de mercurio. Pero esta vez, como van en el mismo sentido, ¿sí? La fuerza de gravedad y nuestro flujo de sangre, oh Dios, la fuerza de gravedad y nuestro flujo de sangre, los vamos a sumar. La gravedad está ayudando a la sangre a bajar. Entonces, tendríamos que son 37 milímetros de mercurio, 32 menos 37, o más bien, 37 menos 32, ¿sí? Porque recuerden que este es negativo, serían 5 milímetros de mercurio. ¿Pero por qué aquí son 2? Por los 3 que nos cuesta pasar la sangre de un lugar a otro. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la porción inferior del cuerpo. Solo que al revés. En este lado, el lado arterial va a ser ayudado por la gravedad y el venoso va a ser inhibido por la gravedad. Los hice bolas, vamos bien, ¿no? Repetimos. Vamos bien. Ok. Entonces, en esencia, eso es la presión hidrostática.
Y para ello precisamos que nuestra sangre esté quieta, ¿no? Para analizar esta parte necesitamos que nuestra sangre esté quieta. Por eso se llama hidrostática, ¿no? Hidro, agua, estática, sin movimiento. Para analizar correctamente cómo ejerce la gravedad su fuerza sobre nuestras columnas de agua. Bien, la siguiente presión es la presión transmural. Para esto nos vamos a valer de dos leyes, la ley de Hooke y la ley de Laplace. La ley de Hooke, digo, aquí se ven puras letras, ¿no? Pero en esencia, ¿qué nos dice? Que la fuerza, sí, la fuerza que se le ejerza a un vaso, ¿sí? Va a ser proporcional a una constante y también a la longitud que se deforme ese vaso. En cristiano, cuanta más fuerza le pongamos a un vaso, ¿sí? Más fuerza de distensión, pues mayor va a ser la longitud con la cual se va a distender. ¿Tiene sentido? Ahora, la ley de Laplace. Esta normalmente tiene un mayor impacto en la mecánica de la respiración, pero aquí también la podemos ocupar. ¿Qué nos va a decir? Que para un vaso con un radio dado, un radio cualquiera, ¿no? Si aumentamos la presión, va a aumentar también la tensión. Es decir, va a aumentar también esa fuerza, ¿no? A través del vaso. Bien. Entonces, esto también lo vemos reflejado, ¿sí? En la aorta. ¿Por qué en la aorta? Recuerden que nuestra aorta tiene un componente elástico muy grande, ¿ok? ¿Por qué? Precisamente para resistir el chicotazo que le va a dar la sístole. Entonces, pasa la sístole, ¿no? Este volumen de sangre es expulsado del corazón hacia la aorta. La aorta, como es muy distensible, ¿sí? Se puede deformar, va a albergar a esta cantidad de sangre, ¿sí? Pero debido a la elastancia, ese es otro concepto, va a poder regresar a su forma original. Otra vez, distensibilidad y elastancia. La distensibilidad es la facilidad con la que un vaso se puede deformar y la elastancia, la facilidad con la que puede regresar a su forma original. Bien, la distensibilidad va a estar dada por las fibras de colágeno y la elastancia por las fibras de elastina. ¿Sí? Entonces, como nuestra aorta tiene una gran distensibilidad y una gran elastancia, va a poder soportar nuestra sangre, nuestro volumen sistólico, ¿sí? Se va a expandir al momento de recibirlo, pero por la misma elastancia va a regresar a su posición. Y eso nos va a generar el fenómeno del pulso, ¿ok? Antes de pasar a la resistencia, ¿alguna duda con presión, chicos? ¿Podrías repetir lo de la elastancia? Claro, la elastancia en sí va a ser por esas fibras de elastina. A ver, dame un segundo. Listo, aquí. Mira, lo de las leyes. Claro, nuestras fibras de elastina, ¿sí? Que van a recubrir a nuestro endotelio, elastinas, son elásticas, ¿va? Entonces, tienen la propiedad de regresar al vaso a su forma original. Es decir, si lo extendemos como una liga, si la extendiéramos, se puede regresar. ¿Ok? Eso es en sí la elastancia. ¿Qué es la distensibilidad? La facilidad con la que se puede deformar. Es decir, la facilidad con la que nosotros lo vamos a encontrar distendido. Y eso va inversamente proporcional de la concentración de nuestras fibras de colágeno. Recuerden que nuestras fibras de colágeno, que están aquí, estas de aquí, van a funcionar como una especie de límite, ¿no? Porque las fibras de colágeno, pues le van a proporcionar esa rigidez al vaso. Si nosotros tenemos muchas fibras de colágeno, pues nuestro vaso no se va a poder distender, ¿ok? No se va a poder hacer hacia acá, hacia allá, porque va a toparse con las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno lo van a apretar. Es decir, no van a dejar que se distienda más.
¿ok? En el caso de ok, y eso es la distensibilidad. La elastancia es la facilidad con la que ya deformado el vaso va a regresar a su forma original, porque estas fibras van a tender a unirse otra vez entre sí, entonces van a tender a regresar. ¿Mejor o lo explicamos de otra manera, chicos? ¿Mejor? Mejor. Ok. Bien. Respecto a lo de las leyes. Vamos a esa parte. Leyes. Aquí está. Bien. Respecto a lo de las leyes. Ley de Hooke. Santiago alzó la mano. ¿Qué pasó, Santiago? Bueno, puedes escribir en el chat. Creo que tienen deshabilitado el micrófono. La distensibilidad es por el músculo. No. La distensibilidad, o sea, que él origina esa deformación en el vaso, va a ser la presión que tenga la sangre dentro. Y de hecho, a esto es a lo que viene lo de las leyes. Específicamente, la ley de Hooke. Imaginémonos aquí a nuestro vaso, ¿ok? La sangre le va a ejercer una fuerza, ¿sí? Radial a nuestro vaso. Es decir, va a ejercer una presión transmural, ¿vale? Entonces, la longitud que este vaso, ¿no? Se pueda distender, es decir, si a determinada presión le hacemos, se vuelve de este tamaño o de este tamaño, etcétera, va a ser proporcional a la fuerza que ejerza la sangre, ¿sí? Hacia la periferia. ¿Ok? Eso nos va a causar esa distensión. Bien. Ahora, ¿por qué les he mencionado lo de la ley de Laplace? Porque menciona algo similar. Entonces, supongamos que se distiende, ¿sí? Por nuestras fibras de elastina, el vaso, va a tender a regresar a su forma original. Para acá. ¿Ok? Y en sí, ¿por qué pasa esto? Por las fibras de elastina. Las fibras de elastina van a estar así, ¿no? ¿Y qué pasa? Si las separamos una de otra, voy a dibujar otras fibras de elastina ficticias por acá, ¿no? Si las separamos una de la otra, entre sí van a querer regresar, ¿ok? Van a querer resistirse a esa deformación, ¿sí? Y ese concepto, como tal, viene siendo la tensión, ¿sí? La fuerza que se ejerce a través de nuestro vaso en su pared, ¿ok? Pero en un sentido longitudinal, por decirlo así, ¿ok? Y eso va a aumentar si aumenta la presión, ¿ok? Suponiendo que tengamos un radio fijo, ¿no? Mejor, lo buscamos de otra manera, ¿sí? ¿No? Pausa dramática, ok, sí, gracias. Bien, ya habíamos hablado de esto. Bien, pasemos a la resistencia. Esta ley, yo les sugiero, tómenle captura en su mente, porque siempre se las van a preguntar. Eso es pregunta obligatoria siempre de parcial, de ordinario, de lo que quieran. De laboratorio, siempre se las preguntan. La ley de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille, más o menos. ¿Qué nos va a decir la ecuación de Poiseuille? Nos va a hablar de la resistencia de nuestros vasos, ¿sí? ¿Por qué nos interesa saber la resistencia? Porque
la naturaleza, pues, no se quiebra la cabeza, ¿no? Dice, pues, que pase la sangre por donde le sea más fácil, por donde haya menor resistencia, ¿ok? En sí, ¿qué cosas toma en cuenta la ecuación de Poiseuille? Nos va a hablar de que la resistencia va a ser proporcional a 8 veces la viscosidad por la longitud, ¿ok? Y va a ser inversamente proporcional a pi por el radio exponenciado a la cuarta potencia. Aquí, por ejemplo, digo, desde esta pequeña introducción, pues ya salta, ¿no? Sale a relucir cuál es el factor más importante. Aquí pido cooperación del público conocedor. ¿Ustedes cuál creen que es la variable, ¿no? Más determinante dentro de esta ecuación de Poiseuille? El radio, el radio, el radio. Ok. ¿Por qué? Porque si se afectara por siquiera tantito, se ve exponenciado a la cuarta. ¿Ok? Entonces supongamos que fuera de 2, ¿no? 2 exponenciado a la cuarta es 16, ¿no? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16, ¿no? Pero supusiéramos que fuera 3, es decir, solo le vamos a sumar una unidad, ¿no? 3. Por 3, 9. Por 3, 27. Por 3 son 60, 81. Ok, ¿no? Bueno, aquí me falta un por 3. Bien. Entonces, si se dan cuenta, es un cambio muy dramático, ¿no? Desde 16 hasta 81. Ahora, el radio es el determinante más importante, pero no es el único. Bien, nuestra viscosidad, ¿cuál es la definición de viscosidad? En sí, la resistencia de un flujo a fluir, ¿vale? Tiene sentido. ¿Por qué viene dada esta viscosidad? Principalmente por los elementos formes de la sangre. Aquí les pongo un eritrocito, pero recuerden que nuestra sangre tiene más elementos formes. Tiene leucocitos y que tienen muchísimas variedades de estos leucocitos y va a tener plaquetas, ¿ok? ¿Y por qué les pongo este huevito estrellado? Porque yo quiero creer que si les pongo ese huevito, nunca van a olvidar que la viscosidad está dada por las proteínas, ¿ok? Ahora, otro determinante muy importante también es la longitud. De esta longitud se deben esos 5 milímetros y esos 3 milímetros que estábamos jugando a restar y sumar en la presión hidrostática. ¿Ok? Bien. Siguiente pregunta. De toda esta ecuación, ¿qué es constante? Es decir, ¿qué es lo que nunca va a cambiar y qué es lo que sí va a cambiar de un cuerpo a otro o de una persona a otra? Pues lo que es constante va a ser esta porción. 8, pues no va a dejar de ser 8 y pi, Dios quiera, no deje de ser pi. Entonces, aquí conviene que se memoricen principalmente esto, ¿no? Viscosidad por longitud son proporcionales a la resistencia. Y el radio es inversamente proporcional a nuestra resistencia. Bien. Ahora, les mencionaba cuando hablábamos principalmente de la ley de Ohm, inicialmente de la ley de Ohm, les hablaba que la resistencia la van a proporcionar nuestros vasos, también debido a su localización. ¿A qué me refiero con su localización? Que no todos van a tener una distribución de la resistencia igual, no va a estar igual en todo el cuerpo. ¿De qué depende? De la cantidad de... bueno, vamos a ese punto. Tenemos dos tipos de resistencias como tal, dos tipos de formas de acomodarlas, ¿sí? Las resistencias en serie, ¿ok? Porque como un arbolito de Navidad, ¿no? Que, digo, yo creo que sí lo han de haber visto, yo espero que sí. Pues tiene un foquito después de otro, después de otro, después de otro, después de otro. En serio. Algo así funciona con nuestras resistencias, específicamente a nivel renal.
¿Por qué digo que específicamente a nivel renal? Se van a pelear, o bueno, van a entender este tema un poquito más adelante, pero, oh, rayos. Pero recuerden, o bueno, van a ver, que vamos a tener una arteriola que va a llegar a nuestro glomérulo, ¿sí? Y de ahí se va a salir, ¿vale? Una arteriola que llega, aferente, y una arteriola que se va, eferente, ¿sí? Y podemos regular la resistencia de ambos lados, a nivel de la arteriola aferente y a nivel de la arteriola eferente, ¿ok? Podemos jugar a apretarlas o a distenderlas. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la siguiente asesoría de rescate. ¿Esto cuál es la relevancia? Que como están en serie, ¿sí? Una seguida de otra, básicamente, podemos sumarlas. Entonces, va a ser proporcional el número de resistencias, ¿sí? Que se vayan encontrando en esta serie, va a ser proporcional a la resistencia total, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener a las resistencias en paralelo. Esto sucede con el resto de nuestras vísceras. ¿Por qué? Porque nuestra aorta, vamos a ponerle aquí aorta, ¿ok? Se va a ir ramificando, se va a ir ramificando, se va a ir ramificando, se va a ir ramificando para darle flujo, para darle arterias, para darles vasos, ¿sí? A nuestros distintos órganos. Entonces, supongamos que en cada una de estas rayitas va un órgano diferente, ¿ok? Al final, ¿sí? Va a ser inversamente proporcional la cantidad de resistencias a la resistencia total. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a discutir, se llama fenómeno de Bernoulli. Pero esto es lo importante. Resistencias en paralelo, ¿sí? Son inversamente proporcionales el número de resistencias que tengamos a la resistencia total. Contrario a lo que pasa con las resistencias en serie, que son proporcionales. Cuantas más resistencias en serie tengamos, más resistencia total vamos a tener. ¿Quedó bien ese concepto, chicos? ¿No? ¿Lo repetimos? ¿Continuamos? De nuevo, porfa, ¿lo puedes repetir, por favor? Ok. Vamos desde el principio. Resistencias. Tenemos dos disposiciones de ellas, ¿ok? Las primeras van a ser las resistencias en serie. ¿Por qué? Porque les decía, aparece como esas series que les ponemos a los arbolitos de Navidad, ¿no? Va un foquito después de otro después de otro, otro después de otro, después de otro, y así. Van en serie, ¿ok? Y el ejemplo que les ponía es a nivel de nuestro riñón, nuestro aparato glomerular, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos una arteria que llega, hacia ahí el glomérulo, se va. Y podemos regular la resistencia en ambas porciones. Bien, a final de cuentas, como es el mismo vaso, cuenta como ser una resistencia en serie. Bien, entonces la resistencia total al final del vaso, pues va a ser proporcional a la resistencia que hay aquí, más la resistencia que hay aquí. ¿Ok? Visto de una forma muy simple, pues la resistencia que tengamos en este punto va a ser igual a la resistencia que tengamos aquí, ¿no? Que es resistencia 1 y resistencia 2. Resistencia en serie, ¿sí? Va a ser inversa, va a ser proporcional. Va a ser proporcional. ¿Ok? Del otro lado, vamos a tener a las resistencias en paralelo. ¿Ok? Y le van a permitir las resistencias de paralelo, que las podemos encontrar en el resto de nuestros órganos, el resto de nuestras vísceras. ¿Ok? Entonces, recuerden que, por ejemplo, aquí está nuestra aorta. Nuestra aorta se va a ir ramificando, ¿no? En arterias de mediano calibre, de pequeño calibre, arteriolas, capilares, etcétera, 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 etcétera. Pero en cada ramificación, ¿sí?
vamos sumando una resistencia más. Es decir, si aquí la aorta le sugiere otra rama, pues cuenta como otra resistencia. Y si le sugiere otra rama, cuenta como otra resistencia. Y así, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué pasa? Les dije que por el efecto de Bernoulli. Ahorita lo vamos a discutir. Pero lo que quiero que se queden ahorita es que son inversamente proporcionales, ¿sí? El número de resistencias a la resistencia total, ¿vale? ¿Mejor? ¿No? ¿De plano no? Ya son unos maestros en resistencias. Ok. Bien. Hablemos del siguiente punto, el flujo. Esto ya es a manera de recordatorio porque pues, lo mencionamos cuando dijimos sobre la ley de Ohm, ¿no? El flujo va a ser ese desplazamiento de volumen por unidad de tiempo. Si pudiéramos establecerlo como una pregunta de adivina quién, ¿no? Diríamos, ¿cuánta sangre pasa por unidad de tiempo? ¿Ok? Su unidad de medida, litros por minuto. Bien. Y bueno, aquí les hago el desglose, ¿no? Aritmético. De que el flujo, pues, es ese volumen que se va a ser transportado por unidad de tiempo. ¿Ok? Viene dado por el gasto cardíaco es igual al flujo. Bien. Y esto, pues, viene dado por el volumen sistólico, frecuencia cardíaca. ¿Alguna duda hasta acá? Porque el concepto que sigue puede ser un poco confuso si no entendieron esta parte. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Ok, todo bien. ¿Lo puedes repetir? Sí, claro. El flujo como tal va a ser el desplazamiento de volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Litros por minuto. ¿Ok? Les digo que si lo pudiéramos preguntar sería ¿cuánta sangre pasa por, cuánta sangre se mueve, ¿sí? Por tiempo. Bien. Entonces, ¿cuánta sangre por tiempo? Visto desde el punto de vista del gasto cardíaco, hablamos de cuánta sangre, volumen sistólico, la cantidad de sangre que sale en cada latido, por cuánto tiempo. ¿Cuántos latidos hay en un minuto? Entonces, ¿cuánta sangre hay en un minuto? ¿Mejor? Ok, bien. Ah, bueno, eso era para ejemplificar que es un segmento de volumen, ¿no? Bien, lo siguiente es la velocidad de flujo, ¿sí? Digo, así el nombre a secas, pues nos da de pauta que es diferente, ¿no? De que el flujo de la velocidad del flujo. Aquí vamos a hablar de la distancia que recorre un volumen por tiempo. Es decir, qué tan rápido va ese flujo, ¿ok? Para eso tenemos otra ecuación, ¿no? Que nos va a hablar de la velocidad, va a ser proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal. ¿Ok? Y esto pues nos da a entender que en los lugares donde haya una mayor área transversal es donde nuestra velocidad va a ser menor. ¿Quedó bien esa parte? ¿La repetimos? Bien. Repítela, porfis. Ok, vamos a repetirla. Específicamente la velocidad de flujo, ¿ok? Va a ser qué tan rápido va un flujo. Bien, va a ser esa distancia que se recorre por unidad de tiempo. ¿Cómo se los puedo explicar? Pues desde la misma ecuación. Hablábamos, ¿sí? ¿Sí? Nuestro flujo son litros por minuto, ¿va? Unidad de volumen, en cuánto tiempo se mueve de un punto a otro, ¿sí?
Y la velocidad, no, ¿en cuánto tiempo se mueve? Así mismo. ¿En cuánto tiempo se mueve? A secas. Y la velocidad de flujo nos habla de en cuánto tiempo recorre determinada distancia. Recuerden que velocidad es distancia por tiempo. ¿Ok? Entonces nos va a hablar de en cuánto tiempo le tarda recorrer determinada distancia a este determinado flujo. Mejor, nos confundimos, ¿no? Sí, ¿no? Flujo es lo mismo que gasto cardíaco. El flujo sí es lo mismo que el gasto cardíaco. Ujú. Pero no es lo mismo que la velocidad de flujo. Ese es otro punto aparte. ¿Qué significaba la Q? Ok, a ver, vamos a esa parte. La Q viene de flujo, ok, por área. Bueno, área de sección transversal. Entonces, nuestra área de sección transversal, recuerden que va a ir aumentando según se vayan ramificando nuestros vasos, porque va a ir aumentando el número de dichos vasos. Con esto se da a entender que en los capilares hay una menor velocidad de flujo. Exacto. Y aquí entra en juego otra parte curiosa, ¿sí? El principio de Bernoulli. Recuerden que en nuestros vasos, ¿sí? Al momento de que se van ramificando, vamos pasando de un lugar que tiene un mayor radio a uno que tiene un menor radio, ¿ok? Para después pasar otra vez a uno que tiene un mayor radio. ¿Cómo hacemos este movimiento, no? Desde aquí hasta acá, sin perder tanto gradiente de presión, sin perder esa fuerza impulsora, a través de la interconversión de energía. El principio de Bernoulli, ¿sí? Se complementa con lo que les mencionaba ahorita de la velocidad de flujo, ¿vale? Entonces, hablamos de que aquí hay una alta presión, ¿vale? Pero al pasar por el vaso, por el capilar, se tiene que convertir. ¿Por qué? Porque no puede haber una mayor presión en un lugar que tenga un menor radio. Bien, entonces aquí va a ir más rápido. Y una vez que tengamos esta reposición otra vez del área, pues va a ir más lento, pero con mayor presión. Bien, esto se complementa con lo que decíamos ahorita del área transversal y también con las propiedades individuales de cada vaso. ¿Ok? Propiedades de cada vaso. ¿Sí? Porque esto toma en cuenta que ambas partes tienen los mismos componentes en su pared. Pero recordemos que del lado venoso no tiene este componente elástico más que en el lado arterial, no tiene este componente fibroso más que en el arterial, etcétera. Entonces, ¿sí? Este es el fenómeno por el cual se ve nivelada, ¿sí? Este déficit de velocidad, ¿ok? Por parte del área transversal. Ok. Eso fue como aporte cultural. Normalmente no se los preguntan, ¿no? Dime el principio de Bernoulli, pero quieren lo podemos repetir. Ok, bueno, entonces continuamos, chicos. Hablemos de la viscosidad. Como tal, ¿qué va a ser la viscosidad? Esa falta de capacidad de deslizamiento entre dos capas de líquido. ¿Ok? ¿Cómo definiríamos al principio de Bernoulli?
la interconversión de presión a velocidad y viceversa. ¿Ok? Entonces, de un lugar de menor, un lugar de mayor presión, ¿sí? Que tenga determinado radio, si lo tenemos que pasar a un lugar de menor radio, se va a interconvertir. Entonces, esa presión se va a transformar en velocidad. Va a ir a una menor presión, pero a mayor velocidad. ¿Ok? ¿Mejor? Ok, mejor. Bien. Esta falta de capacidad, quedamos de la viscosidad. Ok. Yo quiero creer que ustedes, como cualquier buen niño mexicano, ¿no? Jugaban en, en sus ratos libres, ¿no? Con sus compañeros, con sus amigos, a este jueguito en el que ponen ustedes la mano sobre la mesa y otro individuo le deja caer la mano en la mesa y otro tercer individuo suelta su mano y así constantemente. Yo espero que se lo hayan jugado. Era un juego muy medieval, muy violento, claro, estoy de acuerdo, pero, y yo sé que el punto aquí era pegar más duro, pero lo que quiero rescatar de ese jueguito, ¿no? Es que no sé si se hayan dado cuenta que quien tenía la mano hasta abajo, cuando ya tenía más manos arriba, le costaba más trabajo sacar la mano. Ok, esta analogía se las hago por la cuestión de nuestras láminas de sangre en el vaso, ¿sí? Si organizamos el flujo, ¿sí? En láminas, resulta que la lámina que esté más pegada a nuestro vaso va a ser la que va a ir más lento, ¿ok? Contrario a la que está por encima, 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 etcétera. Porque a cada una le cuesta menos trabajo moverse porque tiene menos capas encima, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Entonces, esto nos da pie a denominar a nuestro flujo como laminar, porque está distribuido en láminas, ¿ok? De manera que la lámina que va más hacia el centro es la más rápida, ¿bien? Porque es la que presenta una menor viscosidad. Ahora, a alguien se le ocurrió contrastar, ¿no? Si el flujo podía ser laminar o no laminar, es decir, organizado o desorganizado. Ya eso es lo que conocemos como flujo turbulento. Bien, este flujo de qué nos habla concisamente o cómo podemos representarlo de otra manera. Nos va a hablar de la cinética que va a tener nuestra sangre en sus distintos componentes, tanto líquidos como formes. ¿Ok? Un flujo turbulento nos implica que corren más desordenados, que van pegándose entre sí como si estuvieran en un concierto de ska. Entonces, ese golpeteo entre sí y contra el vaso nos va a generar ruido, ¿ok? Y de hecho ese es el fundamento de los ruidos de Korotkov que hicieron, bueno, que vieron en las prácticas recientes, ¿no? De ruidos cardíacos. Y, no, de toma de presión arterial. Bueno, objetivamente, ¿cómo podríamos ver alterado, ¿sí? Este flujo? ¿Cómo podríamos decir que es laminar o que es turbulento? Según el número de Reynolds, ¿va? El número de Reynolds, ¿de qué nos va a depender? Dos veces el radio por la velocidad, por la densidad, sobre nuestra viscosidad. Si aumentamos la velocidad, va a aumentar nuestro número de Reynolds. Si aumentamos nuestro radio, también va a aumentar nuestro número de Reynolds. ¿Ok? Cuando nuestro número es menor a 2000, hablaremos de un flujo laminar. Y mayor a 3000, un flujo turbulento. ¿Ok? Bien. Y para finalizar, les traje una pequeña correlación clínica. Esta persona, ¿sí?
tiene las manifestaciones clínicas de un shock, digo, bueno, iniciales, de un shock anafiláctico. En sí, ¿quién va a ser el protagonista de nuestro shock anafiláctico? El basófilo. Yo sé que esto pertenece un poco dentro del rubro de la inmunología, pero tengan paciencia, les voy a explicar por qué tiene que ver. Resulta que este basófilo, ¿sí? Va a secretar tiene dentro de su cuerpo muchos gránulos, y en estos gránulos va a tener un componente que es la histamina, ¿vale? La histamina va a tener dos funciones. Nos va a generar una contracción de nuestras células endoteliales, es decir, las células que están normalmente, las células endoteliales van a estar así extendidas entre sí, agarrándose mutuamente de sus manitas. La histamina va a hacer que se separen tantito, ¿no? Que se hagan más chiquitas, que se contraigan. Entonces, eso nos va a dar pie a la permeabilidad, a que se le pueda salir agua a través de esas uniones interendoteliales. Eso por un lado. Por el otro, va a estimular la producción de prostaciclina, ¿no? Y óxido nítrico, que ya habíamos hablado que el óxido nítrico es un importante vasodilatador. Entonces, esto, concisamente, nos va a disminuir la resistencia. ¿Por qué? Porque aumenta el diámetro. Bueno, pasamos a este tema. Nos va a disminuir la resistencia, ¿sí? Por la misma dilatación arteriolar. Y por otro lado, nos va a pasar a afectar el flujo. ¿Por qué? Porque como se le va saliendo el líquido, ¿sí? Vamos perdiendo agua, vamos perdiendo ese componente que tiene que fluir. Ay. Ese componente que tiene que fluir, ¿vale? Entonces la fuga vascular nos va a pasar a traer al flujo, la dilatación a la resistencia. Como resultado, ¿se ven afectadas las dos? Pues se va a ver afectada nuestra presión arterial. Y entonces, si disminuyen las dos, va a disminuir la presión, lo que nos genera hipotensión. Bien, y tiene muchísimos detalles más, pero creo que por el tiempo y por la materia principalmente, esto es lo que cabría destacar. Y pues bueno, eso es todo lo que les traje, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que quieran que repasemos? Punto, no sé. Con relación a la cuestión de la plaza sobre la tensión en un vaso con un radio determinado, ¿por qué los vasos con fibrosis tienen que soportar mayor tensión si su radio no aumenta? Ok. La tensión del vaso con un radio determinado. Pues como tal yo no diría que soportan una mayor tensión, porque si recordamos, aquí está. Si recordamos, lo que nos va a generar esa tensión, ¿sí? Van a ser esas fibras de elastina que se van a querer unir otra vez entre sí, ¿sí? Mira, estas son las fibras de elastina. Su disposición, si te das cuenta, es de esta manera, de esta manera, de esta manera, y van a estar unidas entre sí así. Entonces, si nosotros las separamos una fibra de elastina de la otra, así, estas van a tender a juntarse. Y esa fuerza como tal, esa fuerza de querer juntarse otra vez la pared del vaso, va de la mano con el fenómeno de la tensión. ¿Puedes repetir qué significa la fórmula de la diápodo flujo turbulento? Sí, voy. Entonces, esto en sí mismo es lo que nos va a dar la tensión, ¿ok? Pero en una persona que tiene fibrosis, ¿no? Es decir, hay un aumento de esta parte del tejido, principalmente no se va a poder distender, ¿ok? Entonces, si aumenta esta parte, ¿no? Nuestro vaso no va a poder aumentar su diámetro. No vamos a poder separar estas fibras de elastina, ¿ok? Entonces, como tal, no habría una tensión mayor. Hay una mayor presión, ¿sí? Porque el vaso no se puede distender y este vaso que no se puede distender no puede amortiguar la presión transmural. ¿Queda un poquito mejor? Antes de que pasemos a la siguiente pregunta.
Gracias. Ok, no hay de qué. ¿Puedes repetir qué es PAM? Claro. Ok, vamos primero por cercanía. Ajá. Vamos con lo de la PAM. Aquí está. La presión arterial media, ¿no? Esta presión de perfusión, es decir, la presión promedio, comillas, comillas, con la cual llega la sangre a toda nuestra economía celular, con la cual llega a todos nuestros órganos, ¿vale? Y viene determinada principalmente por la presión arterial diastólica y un tercio de la presión diferencial. ¿Por qué hice comillas cuando dije promedio? Porque ustedes están acostumbrados, bueno, todos estamos acostumbrados a hacer un promedio, ¿no? Dices, pues sumo los dos, ¿no? Y los divido, ya, ¿no? Pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo cardíaco, la mayor parte de nuestro ciclo cardíaco, sucede en la diástole. Entonces, la presión arterial va a venir dada, la presión arterial media va a venir dada principalmente por la presión en diástole. ¿Ok? Recuerden que nuestro ciclo cardíaco dura aprox unos 800 milisegundos, de los cuales unos 500 corresponden a la diástole y 300 a la sístole. Por eso es que se le toma en cuenta tan poquito la presión sistólica para la presión arterial media. ¿Quedó un poquito mejor? Ok. Siguiente pregunta. ¿Podrías repetir lo que significan las letras en la fórmula en la diapo de flujo turbulento? Claro. Y vamos después con la parte de shock anafiláctico. Tan, 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 tan. Aquí está. Esta es la ecuación de Reynolds, ¿va? Nos dice que es el radio, sí, va a ser proporcional al número de Reynolds, y también la velocidad, ¿ok? Es lo que significa esta B. También nos habla de la densidad de nuestro líquido, de nuestro contenido, ¿ok? Y nos va a hablar que es inversamente proporcional la viscosidad a nuestro número de Reynolds. Un poquito mejor. La duración del ciclo cardíaco depende de dónde lo lean, pero por lo regular nos habla más o menos 800 milisegundos, ¿no? El ciclo cardíaco, 500 para diástole y 300 para sístole. Ok. Bien, pasamos a la parte del shock anafiláctico. Como tal, ¿sí? Nuestro basófilo va a degranular, va a liberar histamina. Esta histamina va a tener dos efectos. El primero va a ser la contracción de nuestras células endoteliales. Es decir, vamos a hacer que nuestras células endoteliales se separen entre sí y el contenido, el agua, ¿no? Dentro de nuestros vasos, va a poder fugarse a través de esas aperturas, ¿no? Entre nuestras células endoteliales. ¿Sí? Eso, como tal, nos pasa a traer al flujo. Bien. En la otra mano, vamos a tener que este endotelio activado va a producir óxido nítrico y prostaglandina. Bueno, prostaciclina es el nombre correcto, prostaciclina. ¿Ok? Prostaglandina I2 o prostaciclina. Estos tienen propiedades vasodilatadoras. ¿Por qué? Porque afectan al músculo liso. Digo, el óxido nítrico ya hablábamos, ¿no? Que pues nos va a inducir este aumento, ¿no? De la activación de la proteína quinasa G, que va a fosforilar a la proteína quinasa de la cadena ligera de la miosina, y esto no nos va a producir contracción, al contrario, nos va a producir relajación, ¿vale? Entonces, esta misma vasodilatación, ¿sí? Esta pérdida de la resistencia, porque recordemos, la resistencia es proporcional al radio a la cuarta, ¿sí? Entonces, si se produce una vasodilatación, pues se produce una pérdida de la resistencia muy grande. Y estos dos fenómenos como tal, por la ley de Ohm, pues sabemos que nos va a pasar también a traer al gradiente de presión, ¿sí? Generándonos hipotensión.
Ok. ¿Algo más, chicos? Gracias, ¿no hay de qué? Y digo, de estos temas hay muchísimo más que discutir, muchísimo, 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 pero esto es lo Recording relevante, stopped. esto es lo relevante que importa que sepan y que estén preparados, ¿no? Para su parcial. Y Dios quiera para la vida, porque es muy importante también que lo sepan, ¿vale? Espero que les haya gustado y sobre todo espero que le hayan